Bueno, buenos días, mi nombre es Mauro Huerto. Nosotros empezamos con esto de la gestión del riego en el año 2001, cuando en este país había muchas convulsiones y donde algunas empresas y algunos productores empezaron a tener la necesidad concreta de hacer una economía del agua muy eficiente. Nosotros somos ingenieros agrónomos, con Claudio Ochoa conformamos Aseagro. Hoy Aseagro contiene 4 grandes unidades de negocio. Una es Bajo Riego, Fertilagro, nuestro laboratorio de suelo y semillas, Acegis, que es una plataforma digital donde toda la información de nuestros clientes está en un formato digital, y Tecnología y Ambiente, que viene a subsidiar gran parte de la necesidad de nuestra metodología. Las presentaciones anteriores realmente han sido excelentes, felicito a los disertantes. Seguramente, y lo más productivo de esto, creo que van a ser lo que tenemos en común es bueno, y lo que tenemos de diferencia es mucho mejor, porque es la única forma que nosotros entendemos que las cosas crecen. Nosotros en la gestión de riego, obviamente la gran pregunta siempre es cuándo regar, cuánto regar y de qué forma aplicarlo. Hay algunas cuestiones que se mencionaron, las herramientas que se mencionaron hoy son todas muy válidas, pero no escuchamos demasiado de algunos ítems que vamos a tratar de remarcar. Para nosotros cada gota es vital, ya que es la diferencia entre la vida y la muerte, sobre todo en campañas como el año pasado. Lo comentamos con unos colegas. Este es un pedazo del lote donde se sacó el cañón del pivot, donde no se regó, y en un maíz de segunda el año pasado directamente el cultivo falleció a las 8 horas. La administración que tenemos es una administración vía web o app. Ya vamos a hablar un poquito de las evoluciones de eso. Cada cual tiene su usuario y contraseña y ve sus reportes de riego en esta plataforma. ¿Cómo trabajamos nosotros? Y en esto somos bien agrónomos y vamos a hacer hincapié en 2 o 3 ítems que nos parecen vitales. Lo que nosotros ponemos en el sistema, en este embudito que pusimos, son componentes de suelo, clima, cultivo, que hacen a la ecofisiología del riego del cultivo. Nosotros vemos que hay una evolución de las terminologías de que se usan, y es como que queremos por ahí tratar de pisar la ciencia básica. Nosotros acá no hacemos más, no descubrimos ni la rueda ni la pólvora. Estamos aplicando una metodología viejísima, que es de balance hídrico, con algunos aditamentos que lo vamos a ver de acá en adelante. Las constantes hídricas y la caracterización del suelo. Las constantes hídricas no varían. Una vez que la composición más importante en las constantes hídricas es la textura, porcentaje de arcilla, limo, ¿sí?, y arena que tengamos, conjuntamente con la parte superficial del coloide de la materia orgánica, ¿sí? Entonces la caracterización donde nosotros vamos a colocar o vamos a hacer las mediciones es vital. Horizonte genético por horizonte genético, ¿sí? Del 2001 hasta acá tenemos relevados cientos de suelos, lote por lote. Eso es así, la realidad tiene que ser lote por lote, y a veces dentro de un mismo lote que tenemos clientes se monitorean lomas y bajos, ¿sí? Por los componentes que ya vimos: componentes de escurrimiento superficial, componentes de escurrimiento subsuperficial, distintas texturas en lotes y algunos lugares con incidencias de suelos enterrados, napas freáticas, etc. ¿Sí? Un lote no es solamente una unidad homogénea, sino que dentro del lote podemos tener distintos tipos de ambientes. Esto para nosotros es fundamental, quizás para los que venimos del área del suelo y los que hemos trabajado mucho en eso, es la parte más placentera. Después tenemos otra parte que es bastante compleja, que es la climática, y acá vamos a hacer un hincapié bastante importante. Las estaciones meteorológicas son todo un tema, ¿sí? Todo un tema, porque hay mucho, se sabe relativamente poco. Va a decir, ¿pero cómo? Si es una estación meteorológica, va, se conecta, son 3, 4, 5 sensores y funciona. No es así. Primer punto. Nosotros tuvimos que recurrir a estaciones meteorológicas y estudiar un poco la calidad de los sensores. Los sensores no se calibran, los sensores se verifican.
sino que alguien me muestre un sensor de temperatura Vaisala, que es el mejor que hay, o un piranómetro y me diga dónde están los tornillos de calibración. Se verifica si funciona bien o no. Cuando no funciona bien, se elimina y se cambia. ¿Ustedes saben cada cuánto hay que cambiar el mejor sensor de temperatura de aire, como un Vaisala, por ejemplo, recomendado por fábrica? ¿Alguien lo sabe? Máximo 5 años. Los de menor calidad, 2 a 3 años. Un piranómetro no puede ir más de 7 años. ¿Sí? Un sensor de viento, hay que ver el estado físico, pero también la recomendación es de aproximadamente 5 años. Entonces, tener una estación meteorológica no quiere decir que el dato, que muchas de estas estaciones están subidas a la web, sean adecuados y correctos. Hay que verificarlos. Los sensores se cambian. Es casi como uno podría decir, a los 10.000 kilómetros tengo que cambiar el filtro de combustible o el filtro de aceite de un... Esto tiene mucho que ver porque nosotros trabajamos con muchos datos climáticos de estaciones públicas o estaciones privadas que nos prestaban, y había muchas ecuaciones en los modelos que no eran tan certeras. ¿Por qué? Porque empezábamos a comparar con ¿qué? Con algo que es fundamental. Acá todo el mundo habló de plantas, imágenes satelitales, modelos de estimación. Pero las que hablan en el balance hídrico son las raíces. Las raíces son las que hablan en el balance hídrico. Nosotros podemos tener muy buenos datos de lluvia, muy buenos datos de precipitación, pero el agua que queda concreta en el suelo es la que infiltró y se redistribuyó y la que la raíz pudo extraer, por la condición que sea, condición física del suelo, condición climática, etc. Y ahí basamos algo que es el agua de suelo. El agua de suelo medida cada 10 centímetros, y ya vamos a explicar por qué. La parte climática lo dan las estaciones meteorológicas. Nosotros hoy tenemos cerca de 200 estaciones meteorológicas privadas, de los privados, ¿sí? Con las cuales tenemos acceso y podemos trabajar, ¿sí? Y verificamos y mantenemos, no calibramos, mantenemos. Mantenimiento significa que el sensor sea cambiado en tiempo y forma. Los datos climáticos de redes públicas, hay algunos que son excelentes y algunos, a decir verdad, no sirven para nada. Están muy mal manejados, abandonados y deteriorados. Entonces hay que tener mucho cuidado con la información con la que trabajamos, porque si un modelo, como decían algunos, digamos, yo vengo de la escuela de los modelos de simulación, mi tesis de maestría está trabajando en modelos de simulación. Entonces, el dato climático es fundamental para que el modelo pueda simular lo que queremos. Si una suma térmica tiene error, el modelo me va a dar error. Entonces, es como decían siempre los modelistas en los papers, si uno mete basura, sale basura. El tema de medir. Ninguno pisa a ninguno. Son complementarios y son perfectamente usables en la escala y en el momento que sea. Nosotros pasamos desde los gravimétricos, que todavía lo seguimos haciendo, desde sondas de capacitancia, FDR, ¿sí? Móviles, todavía las tenemos, hasta sistemas hemos pasado por más de 5 marcas de sensores o de sondas de humedad del suelo que miden cada 10 centímetros y temperatura en los primeros 30. A esto se le ha sumado algo que nosotros necesitábamos, que era que viaje el dato y no viajemos nosotros, ¿sí? En esto empieza la otra discusión. ¿Funcionan bien? ¿Funcionan mal? Yo tengo la sonda, me dicen que no anda bien, que esto, que lo otro, que pito, que flauta. Es muy sencillo. Primero hay que saber instalar los sensores, el que sea. Segundo, hay que tenerlo calibrado. Y segundo, hay que tenerlo validado. Hoy nosotros estamos proveyendo curva de calibración, al menos 2 empresas actualmente, que están fabricando sus propios sensores, ¿sí? Estamos vendiendo esas curvas de calibración a los mismos fabricantes. Los mismos fabricantes fabrican, ¿sí? Pero muchas veces no verifican. En estos 18 años nosotros le hemos roto la cabeza a muchos fabricantes y tenemos una fuerte componente en esta. Si alguien tiene un sensor, nosotros podemos decir si ese sensor está funcionando bien o está funcionando mal. Entonces llegamos a esto, a tener distintos cultivos con distintos sensores. Hoy estamos trabajando dentro de lo que son los cultivos en maíz, en soja, en olivo, papa, cebolla.
maní, girasol, etc. Con información que está directamente colocada en la nube. Pero tenemos una cuestión de que más allá de que los software también hayan evolucionado a la situación actual de que todo debe y está bien que esté en la nube, a pesar de que tenemos serios problemas de conectividad, a tener sistemas de comunicación con distintos sistemas de comunicación, desde UHF, GPRS, satelital. Estos LoRa funcionan, digamos, de una forma parecida a lo que son UHF o digamos, redes mesh, pequeñas redes en los mismos campos, que viajan y se concentran y se colocan en la nube, entonces podemos extraerlas. Ahí aparece lo que se llama nuestra unidad de negocio, que es tecnología y ambiente. Tecnología y ambiente lo que hace es integrar distintos sistemas de comunicación y ponerlos en la web para poder obtenerlos online. Muchos de estos datos no solo son de suelo, no solo son de clima, sino que hoy estamos manejando agua superficial en sistemas de riego por inundación y estamos midiendo niveles de canales y también niveles de napas freáticas con incidencia, ya sea en el riego por la cantidad de agua que va a aportar, como también el agua que va a aportar hacia las raíces, que es todo otro tema. Hacer un balance hídrico sin sensores en una situación de napa freática que tenga incidencia en el primer metro de profundidad no es poca cosa, ¿sí? Ahí tenemos una mina de oro, digamos, que puede ser que si nosotros la manejamos mal nos puede ocasionar más de un dolor de cabeza. Estas son algunas de las estaciones que tenemos colocadas. Esta para nosotros es información vital y hemos seleccionado al menos algunas marcas con las que corroboramos también información que está disponible en forma pública. Dentro de lo que es el sistema bajo riego tenemos dos grandes sistemas o dos grandes formas en las cuales se pueden usar. Uno que es un básico, donde nosotros intervenimos, ¿sí?, en la colocación de las bases de datos climáticas y datos semanales, porque lo que nosotros queremos hacer con las bases de datos últimas es hacer una pequeña predicción o tener una disponibilidad estadística para adelante, en el caso de que lo necesitemos, ir corroborando con los últimos datos climáticos. Esas estaciones meteorológicas nos están dando de los datos cada 15 minutos, o sea, tenemos disponibilidad de datos cada 15 minutos, incluso de las ondas del suelo. ¿Qué hacemos? Nosotros cargamos el sistema, ¿sí?, con una gran base de datos de suelos y análisis de las constantes hídricas. Esos relevamientos los hacemos nosotros. Hacemos la capacitación en el uso del software, capacitación en la toma de muestras en el caso de que sean gravimétricas o el uso de sensores a algunos de nuestros clientes que ellos lo hacen, y ajuste con imágenes satelitales en el DBI, que ya se ha hablado un montón y seguiremos avanzando en esta tecnología que realmente es fantástica. Lo que hacen algunos de nuestros productores o empresas es incorporar datos de lluvias y semanales del ciclo del cultivo, y nuevos datos de agua y suelo. Nosotros, el dato de lluvia y riego es fundamental, todo el mundo lo quiere saber, pero nosotros el balance lo tomamos en función del agua que quedó efectivamente en el suelo. Nosotros sabemos que hay componentes de escurrimiento, hay componentes físicos del suelo, como las compactaciones. Puede haber habido, en muchísimos casos tenemos en procesos de sellamiento superficial por distintas razones, y vemos que lo que nosotros estimamos, digamos, y en esto voy a citar a Miguel Pilati, que fue mi codirector de tesis, dijo: en agronomía estimar no es poca cosa. Yo digo, llueve mañana 40 milímetros en un lote 1 del campo La Sarita. ¿Cuánta agua infiltró? Y ustedes dijeron, y si llueven 40, yo quiero que estén los 40, pero hay una realidad. Generalmente no son los 40 que llovieron. Entonces, ¿qué vamos a hacer si nosotros ponemos que esos 40 están efectivamente en el suelo? Y después regamos 30 y efectivamente creemos que eso está en el suelo. Estamos acumulando error, ¿hasta dónde? Hasta que podamos verificar el dato de agua en el suelo. Cuanto más espaciado sea este dato de agua en el suelo, más tiempo de acumulación de error vamos a tener, ¿sí? Los que absorben las raíces, los que absorben el agua son las raíces. Entonces, en eso sí somos muy agrónomos y le hacemos mucho caso a las raíces. En la versión Pro lo que nosotros hacemos cargo de todo el sistema. Medir nosotros, alimentar el sistema nosotros y pasar los informes de forma semanal o como lo requiera el productor.
en una constante ida y vuelta con lo que se está observando en el campo. En esto nosotros tenemos desde una visita semanal, máximo quincenal, ¿sí? Entonces nosotros tenemos un equipo de gente que está semanalmente o a lo sumo quincenalmente visitando los lotes y viendo la evolución del cultivo, más allá de los seguimientos satelitales, más allá del seguimiento de los sensores de evapotranspiración, más allá de las que estamos viendo la evolución cada 15 minutos, cada 10 centímetros de suelo en el caso de lo que son sondas fijas. Hoy esos sistemas están funcionando, no son de otro planeta, están funcionando hace años. Este es un modelo de informe bastante detallado. Lo que ustedes, para hacer un zoom, se coloca, digamos, lo que hay, qué campo estamos yendo, en qué momento fuimos, el estado fenológico, la predicción de riego entre 7 y 14 días, lo cual se puede ajustar diariamente en el caso de tener sensores en el suelo y las estaciones meteorológicas de ese lugar, o en el caso de que haya que hacer interpolación de estaciones cercanas, los modelos están disponibles, pero son estaciones que nosotros verificamos. Nosotros nos encargamos de verificar. ¿Qué decimos? Que esté en la web no quiere decir que sea bueno. Es como cuando vemos la tele. Porque está en la tele es verdad. Porque está en la tele es verdad. Porque está en la web es verdad. Hay que corroborar y tomarse ese trabajo, porque si no los modelos empiezan a dar cosas que son erráticas. ¿Qué hacemos? Se colocan los datos de cultivo y consumo que estamos estimando. Acá sí hacemos futurología. ¿Sí? Pero vos estás diciendo que a los 7 días va a consumir tanta cantidad. Sí, estamos diciendo eso. ¿Qué hacemos? El balance con las estaciones meteorológicas, los datos climáticos, el cultivo y el agua que tomamos la semana anterior, la trasladamos a la semana siguiente, ¿sí? Para hacer una estimación. En el caso de que las condiciones sigan en esas condiciones. En el caso de los otros 14 días, tomamos la base de datos de los últimos 5 años. ¿Por qué? Porque cuando tomamos bases de datos mayores de 5 años, generalmente achican mucho las diferencias. Y en diferencias interanuales tan grandes, ¿sí? Solemos tener muchas diferencias. Eso es una fuente de error. Dentro de nuestros 18 años fue una de las primeras cosas que encontramos, la fuente de error de las bases de datos climáticas. Lo que ven acá abajo, ¿sí? Es capacidad de campo, 70% de agua útil, que es un umbral a acordar, y punto de marchitez permanente. Lo que está acá es el agua de suelo cada 10 centímetros. ¿Por qué? Porque nosotros empezamos un balance hídrico generalmente a los 60 centímetros, por ejemplo, un suelo de franco arenoso, que lo podemos hacer al metro. Tenemos que saber en qué momento empieza a consumir agua debajo de los 60 centímetros, porque es un capital, milímetros de agua, plata, que está puesta ahí abajo, que hay que ver cuándo la empieza a utilizar. Es un ahorro, es una caja de ahorro que tenemos, es plata que tenemos almacenada. Entonces sí tenemos que saber si tiene capacidad de absorber agua debajo de los 60. Si vamos a un alrededor vértigo, que existe, a los 40-60 centímetros de balance es suficiente, porque hay agua, sí, la puedes traer difícil. Hay un gasto energético por parte de las raíces muy complicado. Tiene que ver también con la genética del material. ¿Sí? No todos los materiales funcionan igual. Es por eso que nosotros hacemos mucho hincapié en dónde están las raíces y qué protagonismo están tomando en la parte subsuperficial del suelo. Después lo otro son datos que generalmente nos piden nuestros clientes. Hay algún indicador gráfico muy sencillo que generalmente está hecho para empresas que tienen muchos usuarios. Esta es nuestra plataforma, se hacen cierta síntesis al final del ciclo del cultivo, una muy general de cuánto fue la lluvia total, el riego total, el consumo total, a ver cuán lejos estuvimos, y después sí hacemos un análisis estrato por estrato. Se puede hacer cada 10 centímetros de suelo, este es uno simplificado, cada 30 centímetros, en un suelo que analizamos los primeros 60 y vemos los diagramas de distribución, y nos fijamos acá, por ejemplo, en B11, ¿sí? Donde el agua estaba prácticamente agotada en los primeros 60 centímetros, cómo empieza los segundos 30 centímetros de los 60 a activar sus raíces y poder absorber mientras se estaban dando eventos de lluvias y riego. Esa es una imagen en EDIC y también las utilizamos para ajustar, sobre todo en cultivos que por ahí no se manifiestan bien, pero es una herramienta sumamente útil para ajustar los coeficientes de cultivos. Lo usamos mucho en maíz de semilla. El maíz de semilla no es un
maíz, digamos, no hay maíz de semilla en el KC de FAO, entonces tenemos que ajustarlo y eso para nosotros es importante. Y bueno, esta es la metodología que trabajamos. Es una metodología, hay mucha información.